Bueno, mis estimados jóvenes, para dar continuidad a la clase en la que estábamos, vamos a ver lo que son los enfoques de neurorehabilitación en las etapas de la vida. Vamos a empezar con lo que es estimulación adecuada, teorías y enfoques. Voy a hacer como un bosquejo desde el tratamiento, la intervención con niños, en niños con desarrollo típico hasta las personas ya con discapacidad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una gran diferencia entre estimulación temprana y estimulación adecuada. Muchas veces escuchamos, no, la estimulación temprana, pero no sabemos a qué hace referencia o en qué poblaciones se recomienda hacer. Esto pues se basa ya en un concepto de neurodesarrollo actualizado que nos hace la gran diferencia entre estimulación temprana, que se aplica a bebés de alto riesgo neurológico o que tienen un retraso en su neurodesarrollo, y busca como tal es acelerar el desarrollo psicomotor. Se basa como tal en el concepto Bobat, y pues esta técnica o este concepto de estimulación temprana se empezó a aplicar a niños potencialmente sanos, es decir, que tengan desarrollo típico, pero luego de varias investigaciones se ha descubierto que no es lo más recomendable, porque se empezaron a presentar casos de hiperactividad, de niños hiperkinéticos o que se saltan etapas de su neurodesarrollo que son fundamentales y que tienen sus tiempos. Es muy importante reconocer que cada niño tiene su edad y su tiempo para alcanzar las habilidades necesarias. La estimulación adecuada, por otra parte, se basa en el concepto o en la teoría, mejor dicho, de Emmy Pickler, y lo que busca esta teoría es respetar el libre desarrollo del movimiento del niño. Se aplica a bebés con desarrollo normotípico y que son potencialmente sanos, es decir, que no tienen ningún riesgo neurológico. Un bebé que nace a su tiempo, a su término, con todas sus características en cuanto al desarrollo. Entonces, ¿qué busca esta teoría de movimiento libre? Busca permitirle al niño moverse con libertad, ¿sí? Emmy Pickler es la precursora de esta teoría. Ella escribió un libro que se llama Moverse en Libertad, Desarrollo de la Motricidad Global, y es un concepto que ha venido madurando desde 1984 como tal, cuando nace este libro, cuando sale al mercado este libro, ¿verdad? Entonces, lo que busca el concepto de movimiento libre es dejar que el niño explore su contexto, y en lo que intervenimos nosotros únicamente es en asegurar el entorno de ese niño para que tenga la libertad de movimiento que requiere para desarrollar sus habilidades motoras. Entonces, Emmy Pickler decía, intenta enseñar a un niño algo que puede aprender por sí mismo, no es tan solo inútil, sino perjudicial. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo empiezo a estimularle la posición bípeda al niño antes de que esté preparado, puedo saltarme la etapa del gateo, por ejemplo, que es tan importante para el desarrollo de la coordinación, del equilibrio como tal, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos nosotros dejar que el niño tenga libertad de movimiento. Se basa en la teoría de programación motora, esta teoría de control motor, y nos quiere decir que nosotros traemos un código, como ya yo se los había explicado cuando vimos control motor y aprendizaje motor. Nosotros tenemos codificado genéticamente el desarrollo, las secuencias de movimiento y las edades en las cuales vamos a desarrollarlas, ¿sí? Lo único que hace la diferencia aquí es que tengamos un entorno seguro para poder desarrollar esas habilidades que todos innatamente vamos a desarrollar. Por ejemplo, todos alcanzamos el control cefálico, todos alcanzamos la posición sedente, gateo, bípeda, etcétera. Entonces no es necesario estimularlo si el niño no tiene un riesgo potencial.
Bueno, ya hablamos de lo que fue los niños con desarrollo típico, ¿verdad? La estimulación. Ahora vamos a hablar de lo que es la neurorehabilitación. Cuando hay alteraciones, ya sea del equilibrio, ya sea de la coordinación, ¿sí? Porque todo forma un engranaje y es un componente básico para nosotros poder desarrollarnos. Entonces, hablemos un poco de lo que es la neurorehabilitación. Según la Organización Mundial de la Salud, es la aplicación coordinada de un conjunto de medidas, tanto médicas, sociales, educativas, profesionales, para buscar la mayor capacidad funcional posible de ese individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente fisioterapia. Como yo les mostré en la parte 1 de esta clase, hay una cantidad de profesionales de la salud que participan en un equipo interdisciplinario y es allí donde se va a ver el concepto en general de neurorehabilitación. No es solamente para fisioterapia. Para nosotros como fisioterapeutas, ahora sí hablemos de lo que nos compete, trabajar con un paciente neurológico, ya sea pediátrico o adulto. Podemos hablar entonces de las técnicas de facilitación. Las técnicas de facilitación se basan también en el principio de neurodesarrollo. ¿Cuáles son esas técnicas de facilitación? No es solamente facilitación neuromuscular propioceptiva, no señor. Podemos mencionar también la técnica de Bobat, que aplica como tal o que basa el concepto de neurodesarrollo. El concepto de neurodesarrollo no solamente aplica a niños, también se aplica en adultos, ¿sí? Y esta técnica es fundamental para trabajar todas las alteraciones del control postural, todas las alteraciones motoras, ¿sí? Del paciente, porque busca es facilitar, ¿sí? Como el mismo concepto Bobat lo dice, la facilitación es ayudar, asistir, hacer más fácil, liberar de los obstáculos o dificultades e inducir un movimiento de forma activa y automática a través de técnicas de control postural. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos los que vamos a mover al paciente de forma pasiva, no señor, vamos a estimularlo para que de forma activa vaya buscando y vaya mejorando ese control postural y motor, por supuesto, así como lo vemos en la imagen. El fisioterapeuta está estimulando al niño, está estimulándole el agarre y el control cefálico. Entonces se ayuda de elementos como rollos, juguetes, para estimular y que sea el paciente o el niño en este caso de forma activa que realice la postura o que adopte la postura y que realice el movimiento. Estas técnicas se basan en modelos de control motor, modelos como el modelo jerárquico, como el modelo reflejo, como el modelo de sistemas dinámicos. Voy a hacer un breve repaso porque esto ya lo vimos cuando vimos control motor. Y hablamos del modelo de Sherrington, que es el modelo reflejo, que nos dice que cada acción trae una reacción. Por ejemplo, en este caso hay un estímulo que es la vela, el fuego en este caso. Viaja ese estímulo por la vía ascendente, la vía sensitiva, y el estímulo, la respuesta o el estímulo eferente es lo que baja, ¿verdad? Por la vía motora. Y es lo que va a producir el movimiento, en este caso la contracción del bíceps para hacer la flexión del codo. El modelo jerárquico, haciendo un repaso, pues nos habla de que el sistema nervioso va madurando para poder alcanzar unos reflejos posturales y unas actividades o habilidades que se van desarrollando. Por ejemplo, cuando se madura en la médula espinal y el tallo cerebral, se notan los reflejos primitivos y esto favorece la función de arrastre, y así sucesivamente con el cerebro medio y la corteza cerebral hasta llegar a la función bípeda y a la adquisición de las reacciones de equilibrio. La teoría de sistemas básicos de control motor
Pues recordemos que es la retroalimentación y la anticipación. En cuanto a la retroalimentación, corresponde a la información sensorial que el individuo siente o experimenta. Y el feed forward, que es el control anticipatorio o anticipación, consiste en la preparación o acomodación antes de realizar una función determinada. Tenemos otra base que fundamenta la facilitación o estas técnicas como tal, y es el aprendizaje motor a través de neuronas espejo. Recordemos que los niños como tal y los adultos también, porque también lo hacemos, tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que son las que nos permiten a nosotros varias digamos, habilidades, desde la empatía, porque nos permite reconocer los rostros y la mímica facial y lo que eso implica, es decir, si la persona tiene una emoción u otra, o nos permite aprender a movernos, porque nosotros para generar, por ejemplo, empatía o para generar una conexión entre un ser humano y otro, intentamos copiar, ¿sí? Como un espejo, intentamos copiar los gestos y digamos, sí, los gestos que está haciendo esa persona. Si no, ustedes fíjense para que vean cuando estén hablando con alguien más, cómo cambia ese lenguaje corporal de nosotros mismos para poder hacer empatía con el otro ser humano. Eso lo utiliza también nuestro sistema para hacer plasticidad cerebral y para hacer aprendizaje motor. ¿Sí? De hecho, funciona maravillosamente la terapia espejo, que ya existe en pacientes y se ha comprobado en pacientes con hemiplegia. Se coloca un espejo viendo hacia el lado sano y lo que busca el lado afectado es copiar el movimiento que está realizando, porque el paciente, a través de la visión en el espejo, está haciendo retroalimentación también y control anticipatorio. Entonces es muy importante en facilitación este concepto de las neuronas espejo para el aprendizaje del movimiento. ¿Qué es importante tener en cuenta? Nosotros debemos hacer medición del aprendizaje motor, ¿sí? Desde la retención a través del tiempo, y esto estoy haciendo un recorderis porque ya lo vimos en alguna oportunidad, a la transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos, lo mismo que trabaja una persona en el consultorio, debe hacer transferencia en el parque, en su casa, donde quiera que se desempeñe esa persona. Y para el aprendizaje motor se utilizan diferentes aspectos, como lo son la motivación, el fortalecimiento de metas, la práctica, que es muy importante. Todo ejercicio, todo movimiento que se quiera facilitar debe ir acompañado de mucha práctica. La guía o ayuda, que en este caso es el terapeuta. La retroalimentación, que puede ser a través del espejo o a través del comando verbal, ¿sí? O a través de videos también se puede hacer. La característica de la tarea, lo que nosotros colocamos a hacer al paciente, el contexto en el que se desenvuelve y la atención que nos fija ese paciente. Bueno, hablemos de los objetivos que tiene la facilitación. Esto es a nivel general, ¿verdad? Primero que todo, la base de todo objetivo de tratamiento en neurorehabilitación es conservar o aumentar el rango de movilidad articular. Si no tenemos una amplitud de movimiento, es imposible que logremos hacer un aprendizaje de ese movimiento como tal, porque los músculos que están retraídos no van a permitir que suceda. La elongación muscular también es importante y va de la mano con el rango de movilidad articular. En el caso, pues, de los pacientes que necesiten que se les aumente el rango de movilidad articular. En el caso de las personas que son hipotónicas, como los niños con síndrome de Down, por ejemplo, el rango de movilidad articular debe trabajarse a través de la fuerza,
¿sí? A través de la fuerza para brindarle estabilidad articular en las articulaciones más importantes y pues lo ideal serían todas las articulaciones. El control y activación en las actividades funcionales también es muy importante. Nosotros no podemos decir voy a trabajar un movimiento sin agregarle la funcionalidad, porque si nosotros trabajamos, digamos, una diagonal de Kabat, del método de Kabat, debemos tener también acompañando a esa técnica una función como tal. Si nosotros trabajamos control postural de tronco en el paciente hemipléjico, por ejemplo, o transferencia de sedente a bípedo, debemos tener en cuenta que sea con una función. O sea, ¿para qué va a trabajar, digamos, el patrón mano-boca? Pues le va a servir para comer, ¿sí? O el patrón funcional de llevar la mano afectada a la línea media, acercar a la línea media para comer, para peinarse, para abotonarse, ¿sí? Tenemos que buscar una actividad funcional. En este caso, cuando hablamos de los niños, que también por supuesto se puede aplicar este concepto a los adultos, como ya lo mencioné, esos objetivos le van a permitir alcanzar sus objetivos funcionales de movimiento, primero que todo. Realizar secuencias de movimiento funcional. ¿Recuerdan cuando vimos control motor? Yo les hablaba de que todo es una secuencia de movimiento. Entonces nosotros vamos a activar esas secuencias y como fisioterapeutas debemos analizar muy bien las secuencias de cada movimiento. Por ejemplo, para yo llevarme la mano a la cabeza, ¿qué secuencia necesito? Necesito que mi hombro esté en ABD, ¿verdad? Quizá necesito hacer una flexión de hombro con una rotación externa, flexión de codo, de muñeca. Y si tengo una peinilla, un peine, para peinarme necesito hacer flexión de los dedos también, ¿verdad? La escápula, la escápula también tiene su movimiento allí. El control de tronco es fundamental, ¿verdad? Para dar estabilidad a las extremidades. Y pues, lógicamente, allí vamos a estimular la capacidad para usar la retroalimentación y la anticipación. Siempre. Para finalmente lograr la participación. ¿Recuerdan cuando vimos SIF? Que lo último y lo que marca la discapacidad o el funcionamiento como tal es la relación con el entorno. Entonces nosotros debemos lograr la participación o interacción del individuo y consecuentemente el mayor potencial posible que pueda alcanzar esa persona. Bueno, entonces para lograr eso vamos a ver unos conceptos de manejo, ¿verdad? Cuando hablamos de trastorno del neurodesarrollo, podemos hablar de trastornos en el neurodesarrollo en niños o también podemos hablar de lesión neurológica, como las patologías que ustedes vieron en patoquinesis neurológica, ¿no? Los SB, los traumas raquimedulares, ¿sí? Se puede aplicar porque estamos hablando aquí de facilitación, ¿verdad? Entonces, vamos en dirección de las manecillas del reloj, lo que debemos ir haciendo para lograr nosotros una neurorehabilitación efectiva en el paciente neurológico. Primero que todo, inhibir reacciones no deseadas. Recuerden que cuando vimos evaluación, habían unos reflejos que son anormales, son patológicos. Entonces nosotros debemos inhibir esas reacciones no deseadas. ¿Cómo? A través de las técnicas, que si bien los reflejos o los patrones anormales, por ejemplo, si aplicamos un patrón inhibitorio reflejo con la técnica de Bobat, no vamos a lograr que el paciente, ese patrón anormal se le inhiba luego de que se va para su casa y todo eso, ¿no? Pero sí, en el momento en que nosotros intentamos hacer el trabajo para lograr facilitar ese movimiento, para lograr la práctica y para ir de a poco logrando que el paciente alcance su capacidad funcional. Entonces,
Para hablar de inhibición de reacciones no deseadas, podemos hablar, por ejemplo, en el caso de los patrones anormales. Con la técnica de Bobath, yo puedo inhibir, digamos, el patrón flexor en miembro superior, iniciando por un movimiento rotacional en el hombro, y ese movimiento debe ser en rotación externa, ¿verdad? Puedo inhibir también con taping de presión, que es cuando yo presiono los tendones para que el tono muscular ceda y yo pueda movilizar esa extremidad. ¿De acuerdo? Puedo estimular puntos claves periféricos, que en este caso están en los tendones, en el miembro superior, en el codo, en el tendón del bíceps y en la palma de la mano, para poder inhibir el pulgar cortical que se presenta cuando se acompaña ese patrón flexor. Listo, eso es lo que puedo trabajar para inhibir reacciones no deseadas. Es lo primero que yo debo hacer, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue? Voy a facilitar movimientos hacia la función. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar con una diagonal, ¿sí?, de Kabat, del método Kabat, para poder, por ejemplo, con iniciación rítmica, yo enseñarle al paciente ese movimiento. Y todo debe ser orientado hacia la función. Una de las desventajas que tiene la técnica de Kabat es que no incluye la funcionalidad en ese mismo momento que se está aplicando la técnica. Pero si yo le agrego esa parte, si yo entreno al paciente manejando el control postural de tronco a través de puntos claves centrales que están en el esternón, interescapular, abdominal, a nivel lumbar y pélvico, y por supuesto la cabeza y el cuello, esos son los puntos claves centrales. Yo, si manejo esos puntos claves, puedo manejar el control postural y puedo entrenarle al paciente frente a un espejo, puedo entrenarle, por ejemplo, el patrón mano-boca para que pueda facilitar la alimentación. Se debe preparar antes de iniciar el tratamiento. Preparar, ¿cómo así? Pues si el paciente tiene dolor, yo debo manejar ese dolor con medios físicos, por ejemplo, que ya ustedes han visto todos los medios físicos. Se debe hacer elongación con el objeto de inhibición. Es decir, que una vez usted logre inhibir esa función, esa reacción no deseada, por ejemplo, en el miembro superior, que era lo que estábamos hablando, usted debe aprovechar y debe elongar esa musculatura que está espástica para poder conservar, acuérdense del objetivo del rango de movilidad articular. Bueno, ya les hablé de los puntos claves de control que también se pueden aplicar ya ahí también para facilitar el control de movimiento y el movimiento funcional. El manejo debe ser individualizado para que pueda ser efectivo el tratamiento, y el individuo, algo muy importante, debe ser visto como un ser integral. Acuérdense lo que aprendimos con la CIF. ¿Para qué hago yo todo esto que ya hemos mencionado? Para desarrollar secuencias de movimiento, que era lo que yo les decía ahorita, para uno pararse, para sentarse, para caminar. Siempre existen secuencias de movimiento. Todo tiene un orden. Es muy importante también la calidad del movimiento. Digamos que se ha refutado o se ha discutido mucho acerca de esta idea de la calidad del movimiento, porque hay que tener un equilibrio. ¿Qué quiere decir un equilibrio? Que si el paciente, digamos, que se va adaptando para realizar un movimiento con un fin de funcionalidad, es decir, para él no depender de nadie, digamos que el tronco se inclina un poco y el paciente no está con una postura totalmente adecuada, pues nosotros lo que debemos hacer no es limitar, decir, no, es que usted así no lo va a hacer, porque no es importante no es importante que lo haga, sino cómo lo hace. Ok, eso está bien, vamos a entrenarle, vamos a trabajarle la función motora, pero más bien busquemos adaptar el entorno de esa persona para que no pierda la funcionalidad. No podemos nunca devolvernos
buscando un fin de que se vea bonito y armónico el movimiento, sino es funcional. Y luego pues ya se busca la participación en el juego, si es en el caso de los niños, actividades de la vida diaria, tanto para niños y adultos, escuela y trabajo en el caso de los adultos. Y por supuesto desarrollar nuevas habilidades ya con las funciones que ha ganado. Todo esto se debe hacer con un enfoque interdisciplinario que ya yo les expliqué, que se trata de que el paciente y la familia se involucren en el tratamiento y que todos los profesionales se comuniquen entre sí, fijemos objetivos en común tanto con el paciente, con los compañeros como con la familia. Bien. Bueno, en el enfoque del neurodesarrollo como tal, en cuanto al neurodesarrollo aplicado a la población pediátrica, como ya lo mencioné, se busca que se trabaje en un equipo interdisciplinario, se tienen en cuenta las características del niño y en el caso de que hablemos de los adultos, de las características de esa persona, es decir, la personalidad, lo que quiere, lo que le gusta. La cultura también es fundamental. No es lo mismo yo tratar a un paciente del interior del país que a un paciente de Montería, que tiene unas costumbres totalmente diferentes. La familia también, como les mencioné, se involucra. Digamos que son los factores extrínsecos. Ahora, como tal, a la funcionalidad física de esa persona, perdón, voy a trabajar desde la postura, el movimiento, los sistemas corporales, es decir, los sistemas sensoriales, la visión, que sea capaz de retroalimentar. Debo trabajar el sistema vestibular, trabajar el equilibrio y por supuesto actividades funcionales. Bueno, ¿qué implementos necesito yo para aplicar este enfoque de neurodesarrollo? Necesito colchonetas, necesito mesas, bancos, pelotas, rodillos, sillas, escaleras, ¿sí? Las escaleras y todo para lograr como un entorno donde yo pueda aplicar también la técnica y donde el paciente pueda también explorar. ¿Qué se debe tener en cuenta para yo aplicar este enfoque? Las consideraciones éticas como en cualquier tratamiento, los principios de no maleficencia, de maleficencia, los principios bioéticos. Eso ustedes lo van a ver el próximo semestre en bioética y legislación. El modelo de clasificación SIF, que ya lo vimos, el entorno de la persona y la historia clínica, que ya ustedes también la tienen presente porque ya la estudiamos. ¿Qué debo observar yo cuando tengo un paciente de este tipo? Del cuidador debo observar la interacción y la asistencia que le hace en actividades de la vida diaria a mi paciente. Y del niño o del adulto, en este caso, las actividades funcionales que realiza, las características de la función motora gruesa, en el caso de los niños con parálisis cerebral, el gross motor, la motricidad fina también, la atención, la alimentación, todo lo que necesita en cuanto a órtesis y equipo especial como coches, sillas de ruedas, entre otros. La planificación de metas. Para planificar yo mis metas y mis objetivos debo tener en cuenta, primero, la preparación, ¿sí? La simulación como tal, es decir, que sea capaz de simular yo lo que voy a trabajar con el paciente, simularlo, si lo hace en el consultorio, lo hará en la casa, por ejemplo. La práctica, cuando ya se evalúe el traslado, que era lo que les decía, que realice lo mismo que realiza en el consultorio, en la casa o en cualquier otro entorno. La interiorización, que es que ya el paciente interiorice, entienda, comprenda y inclusive realice eso que yo me planteo. Y la evaluación de los resultados, muy importante, es decir, yo debo mensualmente, o en el caso de los pacientes neurológicos, como es más lenta la evolución, yo puedo evaluar a los 3 meses luego de iniciado el tratamiento
para poder verificar si ya ha mejorado y en qué aspectos hace falta reforzar. Bueno, aquí les traigo un ejemplo del tratamiento en casa de un bebé con alto riesgo neurológico. Aquí estamos haciendo estimulación temprana. ¿Qué estoy trabajando aquí? Estoy trabajando la integridad sensorial. Tengo juguetes de colores y ahí estimulo el sistema visual. Estoy trabajando el tacto con diferentes texturas, ahí trabajo el sistema somatosensorial y aquí no se ve porque es una foto, pero aquí le hago movimientos oscilatorios en la bañera, que él está allí, para poder trabajar el sistema vestibular. Entonces aquí lo que estoy haciendo es integración sensorial de ese niño. Ustedes saben que tiene una estrecha relación la integridad sensorial como tal con el control motor, eso lo vimos, y con el control postural, por supuesto. Entonces es un ejemplo. La próxima clase, yo les iba a dejar hoy una actividad, pero se las voy a dejar la próxima clase. La voy a cargar en Canvas para que ustedes realicen un ejercicio. Me interesa escuchar de pronto dudas, preguntas que tengan la próxima clase que nos conectemos para resolverlas y poder colocar la actividad correspondiente. Aquí les dejo una bibliografía recomendada. En la biblioteca virtual en la universidad están varios, quizá todos estos libros, porque son de la editorial Médica Panamericana. Allí en Biblioteca Unicinu pueden encontrar una base de datos que se llama Eureka y pueden buscar todos estos libros para que profundicen. En la parte de adultos, el tratamiento en adultos, lo pueden encontrar en neurorehabilitación, el libro de neurorehabilitación, y en experiencias con el concepto BOBAT. Entonces espero que revisen esa bibliografía y nos vemos la próxima.